para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Quiero detenerme en esta porción de la palabra para que nosotros podamos reflexionar un poco acerca de ese texto. Y quisiera llamarle a este tema o a esta predicación el rescate de Cristo por nuestra vida. Y nosotros podemos ver en esta porción de la palabra que el Señor nos habla de un rescate. Dice la Escritura que el Señor no vino a ser servido, sino que vino en rescate de muchas personas, de muchas almas. Por lo que entendemos, para iniciar el mensaje, es que el rescate significa que hay un precio que se pagó para poder rescatar, valga la redundancia, rescatar a aquella persona. Alguien se rescata cuando está metido en una situación donde no puede salir por sí sola y se le va a ayudar. Pero también se le rescata a una persona que ha sido privada de su libertad y que en unas oportunidades, como en ese tiempo que vivimos, a la gente se le secuestra y se pide una cantidad de dinero para poder liberarla del secuestro, y eso se le llama rescate. En otras palabras, el Señor dio su vida para poder rescatar de muchas situaciones en nuestra vida, y en una de las oportunidades que podemos entender a la luz de la palabra es que vino a rescatarnos del pozo de la desesperación, del pozo profundo del adulterio que dice la Escritura. Vino a rescatarnos también de la mano de nuestro enemigo, de nuestro adversario. Y yo quiero ministrar en esta oportunidad esa tremenda bendición. Él vino en rescate por nuestra vida. Ahora, ¿de qué cosas el Señor nos quiere rescatar? ¿O de qué cosas el Señor ya nos rescató? Y yo quisiera enumerar algunas de ellas y que tomemos un tiempo para poder meditar en ese tema tan importante. Y vayamos a ver el primer concepto de donde el Señor nos quiere rescatar a nosotros, o algunas oportunidades que algunas personas ya fueron rescatadas de ello. Dice el libro de Gálatas, capítulo 3 y versículo número 13. Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cuando vemos esta porción de la palabra, nos damos cuenta nosotros que el rescate, y aquí dice muy claro que Él dio su vida en rescate de nosotros para que fuéramos rescatados de la maldición de la ley. Así que la primera parte del mensaje tenemos que reflexionar respecto a que la ley del Señor, dada en el Antiguo Testamento a través de Moisés, es una forma en que el Señor envió para poder de alguna manera darle una guianza al pueblo de Dios, darle instrucciones al pueblo. Pero tenemos que comprender que al momento de fallar en una sola de las leyes del Señor, nos convertíamos en gente que estaba bajo maldición. Por lo tanto, ninguna persona terminaba de cumplir el 100% la ley, y en más de alguna cosa fallaba de la ley, y en ese momento quedaba bajo maldición. Ahora viene Cristo Jesús y nos deja ver acá que a través de Él llevar la maldición, porque estaba escrito en la ley: maldito el hombre que muera colgado en un madero. Él fue a la cruz y fue crucificado, y en ese momento se hizo maldición por nosotros para rescatar nuestra vida de la ley. Ahora, la ley traía diferentes maldiciones al no cumplirla. Unos ejemplos de la Escritura, y sobre todas las cosas tenemos que comprender que la ley condena el pecado. Por lo tanto, cualquier persona que esté en pecado va a ser condenada por la ley, y en la ley no va a encontrar misericordia, en la ley va a encontrar condenación. Por lo tanto, vemos nosotros cuando el Señor hace activo o se manifiesta el rescate de una persona que la condenaba a la ley, y que en ese momento se aplicó la misericordia del Señor para rescatarla de la ley. Eso vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo número 4. Dice: y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley de Moisés nos ordena apedrearla a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poderle acusar. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribió en tierra con su dedo. Aquí hay una mujer que los fariseos
la llevan ante el Señor Jesucristo y la llevan con la maldición de la ley, la llevan señalándola con la propia ley de Moisés y le dicen al Señor, esta mujer ha cometido adulterio y la ley de Moisés dice que debe de morir apedreada. La condenación para esta mujer por haber cometido un adulterio era morir apedreada. Ahora vemos nosotros cómo se hace en este momento una operación divina donde podemos ver a una persona que es rescatada en este momento de la condenación de la ley. ¿Por qué? Porque la ley condenaba a morir, a ser apedreada a esta mujer. Pero Jesús comienza a escribir, y note por favor, amado hermano y amigo, algo muy interesante. ¿Por qué el Señor no hizo otra cosa? ¿Por qué no solamente les respondió a ellos? ¿Por qué se inclinó el Señor a escribir con su dedo en la tierra? No sabemos claramente, no lo tenemos escrito en la palabra, qué fue lo que escribió en la tierra, pero lo que sí tenemos muy claro es que Él se puso a escribir con su dedo. Y cuando yo veo en la escritura, cuando fue dada la ley de Moisés, o mejor dicho, la ley de Dios a través de Moisés, nos damos cuenta que fue con el dedo de Dios que el Padre escribió sus mandamientos, sus leyes, las escribió en tablas de piedra. Pero ahora viene Jesús y también está escribiendo, pero ya no está escribiendo en tablas, ya no está escribiendo en tablas de piedra, sino que ahora está escribiendo en la tierra. Y de alguna manera u otra, y eso sí lo puedo yo entresacar entre el versículo bíblico, que cuando él estaba escribiendo en la tierra, la única persona que pudo haber leído lo que él escribía en la tierra era precisamente aquella mujer adúltera. ¿Por qué me atrevo yo a confirmar o afirmar, mejor dicho, esta situación? Porque ella estaba avergonzada. Ella estaba con la cara que no podía enseñarle a Jesús, ni se la podía enseñar a los fariseos, porque había sido sorprendida en el acto de adulterio. Es más, deja ver de alguna manera que esta mujer fue llevada casi desnuda, porque fue sorprendida en el acto de adulterio y tuvieron que haberla llevado en ese instante de cómo la sorprendieron. Así que cuando alguien está avergonzado, está con su cabeza agachada, de tal manera que nosotros podemos entresacar en la Biblia cuando Jesús le pregunta, ¿dónde están los que te acusan? Ella no los estaba viendo, tampoco estaba viendo el rostro del Señor, lo que por eso me deja ver que esta mujer sí estaba viendo lo que escribía en tierra. En otras palabras, note por favor, amado hermano, tenemos que comprender que en ese momento hubo un mensaje que él escribió en la tierra, que le dio de alguna manera el edicto, la promesa, escribió algo que fue un mandamiento, escribió algo en la tierra, no sé qué fue lo que escribió, pero algo escribió en la tierra que era como un mandamiento nuevo. Una de las veces que vemos en la escritura que el Señor da mandamiento, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Es un mandamiento de Cristo, por lo que entendemos que el Padre dio mandamientos, el Hijo dio mandamientos, pero también tenemos que entender que el Padre dio leyes. Y también vemos que Jesús aquí da una ley que quizás no conocemos claramente el concepto de lo que escribió, pero sí entendemos el espíritu de lo que escribió. Y yo le puedo asegurar que lo que él estaba escribiendo tenía que ver con una esperanza para esta mujer, que la ley la estaba condenando, pero que él habría de rescatar su vida, él iba a dar en rescate su vida por ella. En otras palabras, ella tenía que morir siendo apedreada. Cristo tuvo que morir siendo insultado, vituperado, maltratado por causa de su pecado. Entonces la primera bendición que tenemos nosotros que entender respecto a lo que Cristo vino a hacer, que fue rescatar nuestra vida, es que nos rescató de la maldición de la ley. Por lo tanto, toda condenación es anulada, es quitada cuando venimos a Jesucristo, porque el Señor pagó el precio para que podamos nosotros ser bendecidos. De tal manera que toda secuela, toda consecuencia de nuestro pecado, cuando la ley venía, nos señalaba y nos condenaba, ahora viene Cristo y dice, la ley te ha condenado por tu pecado, pero yo vengo a darte en esta oportunidad esperanza. Yo quiero decirte, amigo y hermano que me estás viendo en esta oportunidad, no sé cuál sea tu pecado. El pecado de esta mujer era adulterio, uno de los pecados quizás que se ve con una situación más fea que otros pecados, es precisamente el pecado sexual, el adulterio. Por eso puse de ejemplo
ejemplo yo, que esta mujer estando en adulterio, de alguna manera había una condenación, había una forma de señalarla a ella. Toda la gente la podía señalar de pecadora y la ley también la señalaba, pero Cristo lo que vino a hacer fue a decirle: mujer, ¿en dónde están los que te acusaban? Y ella respondió: ya no están. En otras palabras, cuando se rompe la maldición de la ley en nuestra vida, se tiene que ir la acusación, porque el Señor le dice: ¿dónde están los que te acusan? Señor, ya no están. Y Él mismo le dice: pues ni yo te acuso, vete en paz, tu pecado ha sido perdonado, está tranquila, ve, haz de nuevo tu vida, rehace tu vida, está tranquila, porque cuando se quita la maldición de la ley, se quita la condenación, se quita la acusación, y en vez de eso viene paz a nuestro corazón. Por lo que yo quiero decirte en esta hora, la ley de Moisés no te puede salvar. La ley de Moisés, si no la cumples, te va a condenar. Pero Cristo viene a decirte en esta hora que Él quiere libertar tu vida a través de su gracia. Claramente entiendo que no nos llamó el Señor a libertinaje, no nos llamó a hacer lo que se nos da la gana. Claro que entendemos que no nos llamó a estar pecando. Claro que yo entiendo que el Señor aborrece el pecado. Pero una cosa te puedo decir: la ley de Moisés es la que señala tu pecado, pero Cristo escribe un nuevo mandamiento a favor de tu vida. Escribe una nueva ley donde podemos aplicar a tu vida y a nuestra vida la misericordia del Señor para poder darte una oportunidad de parte de Dios. Así que yo no soy quien para acusarte por el pecado que cometiste. No te estoy invitando a que vayas a pecar, pero sí te estoy diciendo en esta hora: si pecaste, abogado tienes a Jesucristo, el cual será fiel y justo para perdonar tu falta si has cometido una falta. El Señor quiere rescatarte, en otras palabras, de la acusación, de la condenación. El Señor te quiere rescatar. Es lo primero que tenemos que comprender, que es importante ser liberados de todo legalismo, ser liberados de toda acusación de la ley, porque no es por la ley que nosotros obtenemos la redención, el perdón, sino es por la gracia. Por eso Pablo le dice a los hermanos de Gálatas: ¿por qué habéis vuelto a la ley otra vez, sabiendo que la ley solo te señalaba, no era la esperanza, no era la restauración? Pablo dice: la ley fue dada para saber que yo estaba mal, pero cuando supe que estaba mal, la ley me mató. Así que la ley que fue dada a Moisés no da vida, sino señala nuestra condición. Mas Cristo viene y nos permite disfrutar del perdón del pecado. Por lo que yo quiero invitarte en esta oportunidad, amado hermano y amigo, a que te pongas a cuentas con Dios, a que no le permitas al diablo que te tenga bajo una acusación constante, una condenación, porque Cristo se hizo maldición para rescatar tu vida de la acusación, de la condenación. No importa cuál fue tu pecado que cometiste, cuál fue la transgresión, la iniquidad. Este es el momento que tienes que comprender que el Señor dio su vida por ti, precisamente para librar tu alma, precisamente para rescatarla. Debes de comprender que el Señor no quiere que vivas todo el tiempo en condenación, en acusación. La Biblia dice: ¿quién acusará a los escogidos de Jehová? Nadie te puede acusar. Sí, es cierto, te puede acusar la ley, pero Dios te quiere rescatar de la acusación y la condenación cuando vengas a pedir misericordia a Jesucristo. Los fariseos o religiosos no llevaron a la mujer para que Jesús le hiciera misericordia. Ellos la llevaban para tentar a Jesús. Ellos llevaban a la mujer para que la condenara a la ley. Pero sin embargo, todo sirvió para bien para esta mujer, porque al estar en presencia del Cristo de la gloria, recibió misericordia. Y yo te digo en esta hora, yo sé que hay gente que me está oyendo